hay también un poema que quiero leer en cuanto a los hermanos que son perseguidos por su fe. Y pues les ruego su atención. Se puede cantar con una de las músicas del himnario, pero mejor no me atrevo para no espantarlos. Voy a compartir el texto. Pues me gustaría mandarlo. Es una canción que escuché en Holanda y nunca había escuchado una canción que se refiriera a hermanos que sufren. Entonces, me pareció muy especial y aunque al principio yo no entendía todas las palabras, gracias al Señor pude traducirlo más o menos y reflejar las ideas del hermano que lo escribió hace unos 200 años, cuando todavía no se conocía todo lo que padecen muchos creyentes. Seguramente se basó en noticias que llegaban por barco, en fin, pero es muy hermoso. Dice así, hablando del Señor: Señor, tus santos padecen. Tú produces nuestro gozo, fortaleza eres en la lid o en la lucha. Tú, Señor, en gloria has entrado tras atroz dolor aquí. Desde el mundo de aflicciones vemos tu triunfante faz, y tu gracia hasta el fin nos sostenga si la vida hemos de dar. A los tuyos tú te inclinas en todo pueblo y nación. Tus cuidados de amor les prodigas, acompañas su dolor. Oh Señor, sostén sus ojos, siempre fijos solo en ti. Todo el mal que a ellos les producen, tú recibes sobre ti. Pues es precioso y como es un poema, encierra mucho significado cada frase. Voy a leerlo una vez más, ya que pensé que encontraría otras palabras desconocidas, pero la única es lit. Lit es lucha, batalla, problemas, mejor dicho. Y dice, tú produces nuestro gozo, fortaleza eres en Dalit. Tú, Señor, en gloria has entrado tras atroz dolor aquí. Desde el mundo de aflicciones vemos tu triunfante faz, y tu gracia hasta el fin nos sostenga si la vida hemos de dar. A los tuyos tú te inclinas en todo pueblo y nación. Tus cuidados de amor les prodigas, acompañas su dolor. Oh Señor, sostén sus ojos siempre fijos solo en ti. Todo el mal que a ellos les producen, tú recibes sobre ti. Pues vamos a, antes de leer la palabra, tener un momento de oración más, pensando en estos hermanos. No en los que están muy contentos porque cumplen años, sino en los que están sufriendo ahora mismo. Reunidos en secreto, porque los pueden llegar y encarcelar. Dios y Padre, miramos a ti, agradeciéndote por la libertad que tenemos. Gracias a ti por darnos en este país libertad, también en Honduras, también en Colombia. Gracias a ti. Pero Padre, tú sabes de los creyentes que ahora mismo están reunidos en cuevas o
en alguna casa con todas las puertas cerradas, aunque haga calor, cantando bajo, hablando bajo, o algunas veces sin cantar por el peligro de que los oigan. Y Padre, te damos gracias por saber que el Señor Jesús se ocupa de ellos, que puede penetrar esos rincones más oscuros, más difíciles, que pudo penetrar en las catacumbas de Roma, debajo de la tierra, sin luz natural y con una atmósfera pesada, sin oxígeno. Te damos gracias, Padre, a través de todas las edades. Nuestro buen pastor ha cuidado de todos ellos. Y muchos han llegado a la muerte, a las llamas, a el fusilamiento, han sido decapitados algunos, y ni aun el peligro de la muerte les ha quitado el gozo de ser creyentes en el Señor Jesús. Y Padre, te alabamos a ti por esto, por toda la historia regada con muchos mártires, con muchos creyentes. Dios y Padre, tú sabes nuestra resistencia a un sufrimiento mucho menor, a un hermano que no nos saluda, a alguien que no se fija en nosotros, a alguien que no nos menciona en sus oraciones. Tenemos una sensibilidad muy grande para nuestro ego. Y Padre, queremos rogar que tú nos abras los ojos, que nos ayudes a entender y a sentir la necesidad y el dolor, la pena de hermanos que realmente sufren por el Señor Jesús. Y te pedimos que tú los sigas sosteniendo. Y pedimos también tu ayuda para nosotros, si tú tienes en tus planes permitir sufrimiento, persecución, prohibiciones, mayores limitaciones para nuestras reuniones, que tú nos concedas la gracia para continuar siéndote fieles, como cuando teníamos libertad y abundancia. Y Padre, si aún tenemos que morir por tu causa, ayúdanos a confiar en que la gracia del Señor Jesús también en ese momento será suficiente, como ha sido para tantos hermanos en el pasado. Nos encomendamos a ti, oh Padre, y encomendamos a nuestros hermanos que sufren en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues me gustaría que miráramos algunos detalles de una de las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia sufriente. Es la segunda. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo recuerdo que una de las primeras veces que leí estos versículos o que alguien dio una enseñanza sobre estos versículos, yo sentía eso tan lejano. Yo pensé, eso les pasó a hermanos en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, que vemos esto, y también después, en el tiempo que ya Hechos no nos narra, pero que muchos escritores, historiadores, sí lo escribieron y aparece reflejado en los libros. Bueno, también es verdad que cuando yo me convertí y cuando por primera vez leí estos versículos, ya había pasado la persecución en Colombia, hubo hermanos que murieron allí por la fe, pero era en el tiempo anterior a que se formaran las asambleas, como las conocemos, como esta. Entonces, para nosotros eso era lejano, de los hermanos presbiterianos, de los hermanos de la Unión Misionera, de los hermanos de la Alianza, o sea, nada, no tenía nada que ver con nosotros. Entonces, pues, muy bonito, sí, la iglesia sufriente, pero todo eso lejos de nosotros. Pero en el tiempo que estuve viviendo en Holanda, allí hay un gran movimiento entre los creyentes, entre las asambleas también, mucha sensibilidad respecto a los hermanos que sufren. De tal manera que hay una reunión anual, como una conferencia anual de Puertas Abiertas, la organización que está aquí en España también, y es impresionantemente grande. Yo creo que es la conferencia más grande de todo Holanda en todos los tiempos del año. Hay muchos creyentes, hay mucha sensibilidad respecto a los hermanos que sufren. Entonces, escuché mucho en la asamblea, escuché mucho, y eso me ayudó a mí a entender que ese sufrimiento que yo puedo, que el Señor puede concederme a mí la gracia de entender y de sentir el sufrimiento de esos miembros de Cristo. Somos miembros del mismo cuerpo. Ellos, digamos así, son las rodillas y digamos yo soy el codo, pero somos del mismo cuerpo. Y cuando a uno le duele la rodilla o se le inflama o uno no puede hacer nada con la rodilla, el cuerpo entero está mal. Entonces, cuando sabemos que estos hermanos están sufriendo, que en Corea del Norte hace un par de meses los descubrieron, porque siempre se reúnen en secreto, los descubrieron, alguien informó o no sé, la cuestión es que cayeron en medio de una reunión como esta, eran en secreto, calladitos, pero los descubrieron, llegaron a donde ellos y los trataron muy mal, encarcelaron a los líderes, cerraron el lugar, prohibieron cualquier manifestación de reuniones de ese tipo. Sí, fue terrible. Y en un país como ese no se sabe qué pasa con las personas que llevan a la cárcel. No se sabe, pero corren rumores que o van a campos de trabajos forzados, donde hay que trabajar 18 horas diarias a pleno rendimiento, o a la muerte, o a través del trabajo forzado a la muerte. Me duele la rodilla. Debería yo orar por ese dolor que tengo en la rodilla, aunque yo soy codo y no me duele. Hermanos, la iglesia de Esmirna y lo que se menciona aquí en Esmirna
es cierto hoy en día también. Y yo creo que es importante que nosotros nos entendamos que eso el Señor lo quiere de nosotros. Es parte de su voluntad que sintamos el dolor de esos hermanos. Hace unos años el Señor me permitió ir a Roma con 2 de mis hijos, varones. Y una cosa que yo iba buscando, y gracias al Señor que ellos me colaboraron, fue el circo romano, que todavía está en pie, es una atracción turística, el Coliseo, y está bastante reconstruido. Los guías nos negaron que allí sacrificaron cristianos en el primer siglo. Evidentemente lo tienen prohibido porque cuando otra señora nos guió por las catacumbas, aunque no me dijo nada de que hablaba castellano, yo le dije a mi hijo, aquí hay muchos cristianos enterrados. En algunos de estos lugares, los lugares más grandes que excavaron, se reunían los creyentes del primer siglo. Y la guía entendió lo que yo dije y dijo, no, 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 eso no es verdad. Eso sí era un cementerio, pero no de los cristianos, como dicen los cristianos. Entonces yo entendí, como el del Coliseo, la de las catacumbas tienen prohibido, y claro, eso sería una mala fama para Italia. Lo evitan. Pero leí un libro que tal vez algunos de ustedes han leído también, El mártir de las catacumbas, y allí se narra lo que significaba ser cristiano en el primer siglo en el Imperio Romano. Sobre todo en una de las persecuciones de las que el Señor habla aquí. Tendréis tribulación por 10 días. Hubo 10 periodos fuertes de persecución y ahí había muerte para los cristianos. Los cristianos fieles, ahí no aparecía ninguno que solo decía que era cristiano por nombre. No, nadie se exponía a semejante espectáculo, ser muerto, desgarrado por las fieras, si no era un verdadero creyente. Pero lo sabía, y muchos. Y en el libro del mártir de las catacumbas, que fue el que me llevó a Roma, hubo el testimonio de uno de los funcionarios del imperio. Él se dio cuenta que en ese circo sacaban a los cristianos en cierto momento cuando las fieras estaban más toreadas y los sacaban para la diversión de la gente que estaba ahí alrededor. Ese estadio es muy grande. Entonces todos allí pasaban el día genial viendo cómo morían personas. Bueno, había también batallas entre fieras, batallas entre gladiadores, pero también había este espectáculo donde cristianos eran despedazados. Y en uno de esos momentos, ese funcionario era un funcionario romano, no era judío, no era cristiano tampoco. Y se dio cuenta de que las que iban a morir, perdonen si me emociono, las que iban a morir en ese momento y que estaban agrupaditas en el centro de la arena, eran jovencitas, muy bonitas. Cuando empezó el espectáculo, ellas empezaron a cantar. Y lo que cantaban era esto. La música la desconozco, pero cantaban al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando acababan el canto, evidentemente lo tenían memorizado, volvían a empezar, como hicimos nosotros esta mañana, en uno de los coros, hasta que sus voces se iban apagando. Y este hombre allí en las gradas, seguramente por su posición, estaba muy cerca del espectáculo, pensó, pero ¿qué es lo que lleva a estas chicas a morir así? ¿Quién es el que las amó y las lavó de sus pecados con la sangre en una forma así que estén dispuestas a dar su vida por él? ¿Quién es? Claro, él solo conocía los ídolos de siempre que había en Roma. Y si uno visita Roma, ya se da cuenta que habían muchos dioses. Pues no, él no conocía ningún dios entre los suyos que fuera digno de que él diera su vida por él, por ese Dios. Entonces lo impactó muy fuertemente ese ejemplo. De tal manera que entonces se hizo un propósito. Él tenía modo, tenía maneras. Se hizo un propósito. Él quería descubrir a ese Señor. Le costó mucho trabajo, porque los creyentes se reunían solo bajo tierra, en las catacumbas, que eran a oscuras, tenían un trazado muy complejo, cualquier persona se podía perder allí, y eso era con propósito, para que solamente las personas que conocían todo el entramado pudieran entrar. Eso era para su seguridad. Pues este hombre tuvo que mirar, detectar si en el mercado público había algún cristiano por su comportamiento. Tuvo que hacer un trabajo de detective muy profundo. Por fin, en cierto momento, después de mucho buscar, encontró en un sitio donde había una entrada como a una cueva, encontró a un niño. Ese niño tenía un nombre muy curioso, se llamaba Polio. Y entonces él se acercó al niño, así como muy amablemente y todo eso, y entonces lo convenció de que le dijera, de que lo llevara hasta donde estaban los cristianos. El niño lo hizo, llevó a este hombre allí, y cuando los creyentes que había allí vieron a este desconocido aparecer, le dijeron: Polio, nos has traicionado, nos has entregado. Pero entonces el funcionario este dijo: no, yo vine aquí con otro propósito. He visto el sacrificio de varios de vosotros allí en la arena. Y oí la última vez a estas niñas que cantaban como ángeles. Precioso su canto, hasta que se fue apagando conforme iban muriendo. Y decían algo así, tal vez él no se acordaba de todo, pero algo así, que alguien los amaba, las amaba, y que las había lavado de sus pecados con su sangre. Y tal debió ser la convicción de ellas de que él había muerto en su lugar, de que con su sangre las había limpiado, que dieron su vida por él. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a esa persona. ¿Ustedes la conocen? Le preguntó a ellos. Bueno, con todas las medidas, con toda la desconfianza, porque claro, podía ser una traición. Sin embargo, le mostraron el camino. Al fin y al cabo, él, ese funcionario, sin ellos no podía salir de ahí. Se podía morir yendo por esa oscuridad, tratando de encontrar una salida, y era muy difícil. Entonces, en cierta forma, él estaba atrapado, entonces nada perdían con compartirle el Evangelio del Señor Jesús. Y eso hicieron.
y ese hombre le entregó su vida al Señor. Nadie tuvo que decirle, si tú te entregas al Señor, tu vida corre peligro. Él ya lo sabía. Pero se entregó al Señor Jesús igualmente. Y un año después, él fue sacado a la arena y también murió como mártir desgarrado por las fieras. Esa historia nos cuestiona mucho. El libro es corto, si usted puede consígalo, se llama El mártir de las catacumbas, pero nos cuestiona muy en nuestro corazón, muy adentro. ¿Seríamos capaces de dar un testimonio así? ¿Estaríamos dispuestos a que pase lo que pase, no niego al Señor? Estoy dispuesto, como dice el Señor aquí, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y ahora lo que viene. Sé fiel hasta la muerte. Y el Señor tuvo cuidado de escribir esto. Y esa palabra, sé fiel hasta la muerte, es para mí también. Sí, a cierto hermano le preguntaron, ¿y tú estarías dispuesto a morir por Cristo? Es decir, si invadieran España, cerraran lugares de culto bajo pena de muerte, ¿tú te seguirías reuniendo? ¿Tú seguirías confesando que eres mío? ¿Serías fiel hasta la muerte? A un hermano le preguntaron, ¿podrías ser fiel hasta la muerte? Y el hermano dijo, ahora mismo no, pero sí sé que si tengo que llegar a ese momento, el Señor me dará su gracia. Esa frase yo no la entendía bien hasta cuando leí 2 Corintios 12. Allí el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. O dicho de otra manera, mi gracia siempre te será suficiente. No importa lo que tú tengas que pasar, mi gracia siempre será suficiente. Siempre irá adelante en cantidad respecto a lo que tú tienes que padecer. Pablo tenía una enfermedad muy seria de su cuerpo y con ella murió. Le dijo al Señor que se la quitara y le dijo que no. Es decir, ni con médicos ni nada. Él siguió con su problema hasta el final de sus días. Pero el Señor le dijo, no te voy a quitar eso. Mi gracia te bastará siempre. Más o menos así le dijo. En nuestra versión dice, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, dice en otras versiones. Entonces, cuando tenga que enfrentar ese momento, cada uno de nosotros que está dispuesto a llegar hasta allí, aunque se siente sin fuerzas, encontrará la gracia, como la encontraron esas niñas y como la encontró ese funcionario que se convirtió. ¿Qué pasó con las personas que estaban en el mismo circo que ese funcionario, en el mismo estadio, podríamos decir, en el mismo coliseo,
y que se rieron de lo que les estaba pasando a esas chicas y a otros cristianos que murieron en forma parecida, niños. ¿Qué pasó con los que cuando acababa todo el montón de muertos, ya no se había acabado ese espectáculo, tranquilamente sacaban comida y comían allí, se emborrachaban? No, para ellos no había pasado nada nuevo, nada diferente, eso no cambió para nada su vida, siguieron su vida de pecado, de todo lo que se les ocurría. Había mucho pecado en Roma, mucho dinero y mucha perversión. ¿Dónde están los que hicieron caso omiso, o sea, desatendieron por completo el testimonio de los cristianos que morían? Ellos, los que se estaban alegrando con el espectáculo, también murieron. Las personas que no son creyentes, aún las ateas que dicen que no hay Dios, lo sostienen, escriben sobre eso, mueren también, padecen enfermedades, tienen sufrimiento. O sea, no se libran del sufrimiento por escoger darle la espalda a Dios. ¿Qué pasó con esas personas que no recibieron al Señor Jesús? Aunque recibieron un testimonio muy claro con una persona que moría por Cristo. Eso era un testimonio muy claro. Están en el lugar donde esperan los muertos, el juicio final, para ser lanzados al lago de fuego. Lo mismo sigue siendo cierto hoy. Entre nosotros hay varios que han recibido al Señor Jesús en su corazón, que han confesado sus pecados, se han arrepentido, le han entregado la vida al Señor, cada uno en diferentes circunstancias y momentos. El Señor les ha concedido de diferentes maneras su conversión. Tal vez, no lo sé, hay alguno que no sabe que el Señor Jesús murió en la cruz, sabe que murió por sus pecados, sabe que derramó su sangre y que con esa sangre puede limpiarle todos sus pecados, pero sí, Él exige la vida, pide la vida de uno, pide conversión, pide darle la vuelta al pecado, la espalda al pecado, como antes se la daba a Él. Yo, antes de ser creyente, le daba la espalda al Señor Jesús. Pero cuando me convertí a Él, le di la espalda al pecado y le di mi cara al Señor Jesús y le dije: Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Límpiame, sálvame y de ahora en adelante cambia esta vida, llena de errores, llena de problemas, llena de conflictos. Concédeme, Señor, andar en tu sabiduría y conforme a tus principios. Cuando yo le dije eso, y cada uno de los que aquí es creyente le dijo eso al Señor, el Señor escuchó y lo salvó. Y esa persona ya no va a ese lugar donde esperan los muertos sin Cristo, esperando solo el juicio. Esas personas, si mueren, por ejemplo, si son fusilados o decapitados, o ¿cómo más es que matan? Por exhaustión, es decir, con trabajos forzados. Cuando una persona, un creyente, pasa de este mundo a la presencia del Señor, ya es salvo, tiene la salvación, va al cielo. Se acabó el sufrimiento. Ahora solo es poder disfrutar de la presencia de aquel que lo amó y lo lavó de sus pecados con su sangre. Y lo hizo rey, sacerdote o reina, sacerdotisa para su Dios y Padre.
y estará diciéndole allá personalmente al Señor: a ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y seguramente que habrá muchos encantados de poder decir amén allí. Estoy de acuerdo, es verdad, es cierto. Todavía la invitación del Señor está para todos nosotros. Si alguno no ha recibido al Señor, tiene la oportunidad hoy. No sabemos de mañana, pero hoy tiene la oportunidad. Y nosotros encantados le ayudaremos si usted quiere saber más del Señor, si quiere que le ayudemos para entregarse a Él, podemos hacerlo. Cualquiera de los hermanos en comunión o hermanas puede ayudarle. Pero ahora hablemos un poco a los creyentes, porque Apocalipsis 2 está escrito a creyentes. Pues hemos leído la carta y hay dos cosas que me gustaría resaltar. Una es la manera como el Señor Jesús habla. En el versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, la iglesia sufriente, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y es lo que leímos. El Señor padeció y por eso puede entender a un creyente que sufre. A veces a uno no lo entiende nadie en su sufrimiento. Uno tiene unos dolores o tiene un sufrimiento o una angustia que nadie entiende. Uno le trata de explicarle a otra persona, no le entiende o lo critica o lo malinterpreta, pero el Señor no. Porque Él estuvo muerto y vivió. ¿Desde dónde manda esta carta al Señor? Juan lo vio en el capítulo 1, en gloria, y en una gloria que Juan quedó y cayó como muerto. Es el Señor Jesús como está en la gloria. La cruz quedó atrás, Él ya está en la gloria. En este momento Él está en la gloria. Desde allí escribió esto, como diciéndole a estos hermanos que iban a sufrir: mira, yo sé lo que es padecer, pero la muerte no es el final. Después viene la gloria. Puedes mirarme a mí y verlo en mí. Qué ánimo recibían estos hermanos. Y recibimos nosotros cuando tenemos sufrimientos grandes o pequeños. La segunda cosa, que es lo que me conmovió mucho mientras estaba redactando este himno, es esas palabras del Señor: sé fiel hasta la muerte. Y sentía yo como que el Señor me las decía a mí: Carlos, sé fiel hasta la muerte. Si tienes que llegar a dar tu vida por mí, porque permito persecución, sé fiel hasta la muerte. Yo te espero aquí en la gloria. Más o menos así. Y hermanos, este es un mensaje para todos nosotros los que somos creyentes. Sobre todo si para alguno de nosotros el Señor Jesús no ha sido tan grande hasta ahora, ni tan digno de que yo sacrifique todo por Él. Cada uno de nosotros sabe sus circunstancias y cómo vive esto, pero yo sé que hay hermanos para los que el Señor no vale gran cosa. La invitación del Señor es a que
lo busquemos, de que nos empapemos más de los hermanos que sí lo aman a Él, que conoces, que tú mismo puedes ver, o como esos hermanos de la iglesia perseguida. Míralos y pregúntate de qué material están hechos ellos para que estén dispuestos al martirio, a la cárcel, a la desmembración familiar, lo que sea por la causa de Cristo. Y pregúntate por qué eso no hace mella en ti. ¿Por qué rechazas eso? Y pídele al Señor que te ayude para ser más consciente de lo que Él quiere de tu vida. Y que te ayude también a sentir a esos hermanos como tus rodillas que te duelen. Tal vez tú las tengas sanas, pero acuérdate, si te duele alguna parte del cuerpo, por ejemplo, una muela que es bien pequeñita, y cómo te daña el día, te daña todo, no puedes hacer nada con todo el cuerpo, pues lo mismo con esos hermanos que sufren. Debería todo el cuerpo estar afectado, ¿no es verdad? Necesitamos hacer un esfuerzo consciente y buscar eso. Si buscamos otras cosas en internet, pues busquemos esto también. Puertas Abiertas España es un canal de YouTube que tiene muchos videos, todos verdaderos, sobre esos hermanos. Y en las reuniones de oración tratamos de ver uno corto cada vez. Y eso nos ayuda. Pues que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Dios y Padre, encomendamos nuestros corazones a ti. Y te rogamos que tú nos hagas ver al Señor Jesús en su grandeza, en su suprema dignidad, también en sus sufrimientos y en la gloria que ahora tiene. De tal manera que busquemos entregar nuestra vida a Él. Y los que ya lo hemos hecho, concédenos cada día recordar a los hermanos que sufren de verdad, y que nos ayudes también a estar dispuestos a ser fieles hasta la muerte. Y concédenos podértelo decir con sinceridad, que queremos ser fieles a ti hasta la muerte. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues muchas gracias a todos.